¿cómo les va? Bienvenidos a Construir TV Noticias. Lindo programa tenemos hoy. Media hora de pura información, con mucha actualidad. Voz del otro lado y un equipazo de este también. El doctor Marcos Córdoba es nuestro invitado de lujo. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando del nuevo Código Civil y Comercial. Comenzó ya en esta semana. Ya tuvimos noticias con respecto a un pobre santo, que el señor Coppola, que quería divorciarse allí tras 26 años de no poder hacerlo, y a partir de ahora sí. Hay un montón de modificaciones que, reiteramos, inciden directamente en nuestra vida diaria. Bueno, el doctor nos va a explicar exactamente cuáles son las claves. Él ha formado parte del equipo que ha realizado modificaciones en este código. 144 años con el mismo código, con algunos remiendos y parches que se iban haciendo, y era hora de ponernos al día. Bueno, vas a enterarte bien de qué se trata. Vamos a hablar de política, por supuesto, el último tramito hacia las PASO este domingo, y cada día y cada hora que pasa más caliente está la cosa, con campañas sucias de por medio, con internas que se están dirimiendo a veces puertas adentro y a veces puertas afuera. Bueno, Sofi Caram te va a contar absolutamente todo. Además, el trabajador del día. Le mandamos beso a los panaderos. Hoy es el día del panadero. Después te vamos a contar por qué y nos vamos con música en honor a ellos. Beso enorme también a Valmiro, ausente con aviso porque está enfermo. Y empecemos, señora, ¿cómo le va? Hola Fede, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes para todos. Comenzando entonces este Construir TV Noticias caliente con la causa de la efedrina, la interna en el Frente para la Victoria. De eso vamos a charlar en un ratito nada más. Vamos a comenzar dándole la bienvenida al doctor Córdoba, profesor de Derecho de la UBA. Sofi, ¿lo presentamos como corresponde? Dale. Claro que sí. Es el doctor Marcos Córdoba, tiene 61 años, es uno de los autores, nada más y nada menos, del nuevo Código Civil y Comercial. Profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de Buenos Aires. Se dedica al derecho civil desde el año 1980. Tiene diversas maestrías, doctorados, sobre todo en esta materia. Y además disertó en el Parlamento de Berlín para explicar por qué es tan importante la ley de matrimonio igualitario. Recordemos, una ley que ha sido emblema en la República Argentina y también hacia afuera, hacia el exterior. Nos han mirado mucho a los argentinos por la ley de matrimonio igualitario. Atentino debe estar muy contento porque es hincha de Tigre, perdió con Quilmes 1-0, un penal un poco polémico. Sofi, pero no le dimos ni la bienvenida y ya lo está chicaneando el pobre hombre. Bueno, es la realidad. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Doc? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, con buen estado de ánimo a pesar de la noticia. Muy bien, ahí está, devolviendo. Doctor, recién Sofía hacía referencia a una ley que nos llenó de orgullo a quienes entendemos que la ley debe ser para todos y todas. Estamos hablando de la ley de matrimonio igualitario, que fue, sí, además, en su momento muy polémica. La gente, algo parecido sucedió con el divorcio en su momento. La gente pensaba, no sé, que iba a pasar a partir de que alguien tuviera derechos igual que el resto de la gente. Hay algunos artículos del Código Civil y Comercial nuevo, de este que comenzó ahora a regir, que han provocado tanta polémica también. ¿Hay lío con algún artículo también? Sí, mire, el Código Civil, tal cual decía usted, Federica, con mucha claridad. Nosotros tuvimos un código que rigió más de 144 años, el código llamado Código de Vélez, que fue muy útil, por eso tuvo tal perdurabilidad. Por supuesto que tuvo las modificaciones que usted decía y que también fueron importantísimas. La primera modificación grande fue la que le dio un espacio de igualdad a la mujer, la ley 11.357 en el año 1926. Fueron los primeros derechos que se le reconocían a la mujer. En el año 54, digo números de leyes no porque sean importantes, sino para que quien le interese pueda ir a buscar el dato. La ley 14.394, que permitió cierta protección de la vivienda familiar o de las unidades económicas aún después de la muerte de una persona, y así siguió la evolución. Se llega a una ley fundamental en el año 1985 que provocó la igualación de la familia. Ya no había diferencias entre los derechos de los hijos que nacían dentro de un matrimonio o fuera del matrimonio. Y esa ley, yo digo fundamental porque evitó las discriminaciones injustas. Ese mismo principio, luego la del divorcio, 2 años después, y así seguimos las de violencia, pero ese mismo principio de no discriminación injusta es el que motivó a lo que usted denomina la ley de matrimonio igualitario, que es por lo que yo fui convocado ante el Parlamento de Berlín. Y en realidad lo que yo protegí ahí fue la motivación de la eliminación de desigualdades,
porque tengo la convicción de que todo tipo de convivencia debe ser protegido, por muchos motivos, incluso por motivos de utilidad práctica. Toda convivencia debe ser protegida, entre otras cosas porque la Argentina tiene déficit habitacional. Cuantos mayores sean las cohabitaciones, menor va a ser el déficit. Pero esto le diríamos que es algo casi material. Vayamos a algo que sea un poco más de fondo, algo un poco más espiritual, que es el evitar las desigualdades. No tiene por qué desprotegerse a ningún tipo de elección de convivencia. Bueno, de hecho en este nuevo código aparece el conviviente sin necesidad de firmar papeles, sin necesidad de casarse y a partir de ahí teniendo derechos. Nuevamente tenemos acá una motivación valiosa que es eso. El ejemplo clásico es el de la pobre mujer que vivía con un señor muchos años y que luego era abandonada. A veces era abandonada involuntariamente porque se moría el señor, no porque quería. Pero el caso que más urticante era la sociedad era el señor que después de estar muchos años con una señora la cambiaba por otra más joven y la dejaba desprotegida. ¿Ahora qué pasa? Ahora lo que se dice es que se protege eso, pero en realidad, y tengo la certeza de que eso es insuficiente. ¿Por qué? Porque para que exista la protección de la vivienda y de los muebles de la vivienda, esa convivencia tiene que estar registrada ante el registro civil. Y tengamos en cuenta que el Código de la Argentina rige en todo el territorio. Y no es lo mismo vivir en la ciudad de Buenos Aires, donde alguien cruza y está ante un registro civil, que vivir en el departamento Iglesia de la provincia de San Juan, límite con Chile, donde los registros civiles son móviles y pasan en la primavera si ya hubo deshielo. Y entonces la señora tampoco va a poder haber ido al registro civil. Y acá mismo, en la capital federal, puede ocurrir que la señora pobrecita o el señor, porque acuérdese lo de la igualdad, que la señora o el señor quieran ir al registro civil para inscribir la convivencia, como antes hubiera querido ir a inscribir el matrimonio, y el otro no quiera. Y en realidad, esta relación registrada, inscripta, y esta no inscripta, es idéntica. Son dos personas que tienen un objetivo de vida en común, basado en la solidaridad. Ese es el único elemento existente en la actualidad en todo tipo de familia. Nosotros tenemos que ser conscientes que no solo en la Argentina y en todos los países con los que nos relacionamos, transmitimos culturalmente, Italia, España, en menor medida Francia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, etcétera, etcétera, en todos estos países con los que nos relacionamos nosotros tenemos que tener homogeneidad de relaciones. ¿Qué es una familia? ¿Cómo podemos definir una familia para todos estos territorios? Hay familia con matrimonio, hay familia sin matrimonio, hay familia con igualdad de sexo, hay familia con heterosexualidad, hay familia sin padres. Porque muchas veces cuando antes decían, ah, no, si no hay matrimonio, la ley no protege la familia, es una mentira, es ser ciego. Porque si yo tenía una familia tipo, padre, madre y dos hijos, y en un accidente morían el padre y la madre, esos dos hijos, entre ellos son familia. Y entre ellos no hay matrimonio y a lo mejor no hay ni siquiera convivencia. Pero sin embargo la estructura jurídica tiene que protegerlos. ¿Cuál es el único elemento común a todo tipo de familia? Ya le dije, el matrimonio no. La convivencia a veces tampoco. El amor romántico. Nadie puede meterse con otro para saber por qué convive. Cada uno tiene derecho a que se respete su intimidad. El único elemento común en todo tipo de familia es la solidaridad. Y esa solidaridad puede existir entre dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer. Pero también puede existir entre un hombre y una mujer o entre dos hombres o dos mujeres sin amor romántico. Es decir, por el solo interés de querer asistirse. ¿Cuántas personas grandes se casan para protegerse? Y el jefe de registro civil le puede decir, no, mire, yo no lo caso porque usted no está enamorado. Yo no lo caso porque usted no tiene interés sexual. Eso es no atender las necesidades sociales de los sujetos que las componen. El legislador no puede imponer sus preferencias. La ley no puede ser el capricho de quien la escribe. Tiene que ser la traducción del comportamiento social. Algunas cosas que yo he puesto ahí en el nuevo código no son las que yo hubiese preferido, pero son las que prefiere el comportamiento social respetando un estándar ético y moral de una época determinada. Doctor, y en este punto el haber incluido a la unión convivencial como un elemento con más derechos de los que tenía antes, ¿es un avance respecto a lo que está señalando en este momento?
Es que acá es tan buena la pregunta que me hace meter la pata, porque yo tengo que decir una preferencia personal. Yo creo que a las personas hay que dejarlas que elijan la forma de vivir que quieran. Esta forma que ha regulado el código impone que luego de 2 años de convivencia no solo se adquieren derechos, se adquieren derechos y deberes. Cada vez que alguien tiene un derecho hay un deber correlativo. Y creo que tal vez lo que debió haberse hecho es dejar que los convivientes pactaran aquellos derechos que quisiesen, incluso el sucesorio, que no está incorporado en el código. Claro, igual que en el matrimonio, ¿no? Que ahora también vamos a poder elegir determinados tipos de matrimonio, no va a haber un modelo específico. Exactamente, en lo económico, es decir, van a poder regularse, algo que fue muy reclamado, sobre todo cada vez que alguna actriz o conductora de televisión tenía algún perjuicio económico. Tenía razón, y entonces doctor, tenía razón. Se decía, ¿por qué tener que mantener a alguien para que esté practicando algún deporte a caballo? Lo cierto es que se reconoció esa súplica social de que las personas pueden elegir. Bueno, eso es autonomía de la voluntad. Eso es lo que yo digo que tal vez le hubiera dado más. Ahora, no podemos dejar de reconocer que este código trae el cumplimiento de muchas necesidades sociales. Es decir, no solo eso, otras muchas que todos ustedes conocen. Y fíjense que todas las preguntas que me hacen se relacionan con la familia. Nadie me pregunta a mí qué pasa con la sociedad de un solo socio. Qué raro que haya una sociedad, y si no tengo socio, ¿cómo hay sociedad? Nadie me pregunta cuál es el concepto de licitud o qué pasa con el derecho real de propiedad horizontal. Que todo eso ha sido modificado y todo ha sido modificado y todo ha sido actualizado, pero el debate está en la familia, porque esto es lo que nos guía desde antes de nacer y hasta después de morir. Yo he intervenido especialmente en las cuestiones de sucesiones. Y una de las cosas que me pareció que había que poner, yo ya lo había introducido en una unificación que aprobó diputados en 1993, la Comisión Federal de Juristas, que es la mejora estricta en favor del discapacitado. Es decir, cuando hay un discapacitado en una familia, nosotros, por ejercicio de eso que decía que es la solidaridad, tenemos que intentar igualarle sus posibilidades de vida, compensar aquello de lo que se vio privado por algún infortunio. Y entonces el nuevo código reconoce que a un heredero discapacitado se le deje más. Y eso yo creo que es un ejercicio probo del legislador. Hablamos de avance también, cuando aparece la familia aparece la ciencia también, y había todo un área que prácticamente no estaba legislada por lo rápido que avanzó la ciencia en comparación a la necesidad que tiene a veces la ley de presentar debate, en fin, entender necesidades. Estoy hablando puntualmente de todo lo que hace a las nuevas fertilizaciones o tipos de concepciones que existen. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué avance se ha logrado? Mi opinión respecto de esto es que esto debe ser regulado. Yo ya hace muchísimos años escribí sobre la reproducción humana asistida y la necesidad de que se regule. Lo que sí creo, y también siempre basándome en ese ejercicio de la solidaridad, que es la base de todo comportamiento social. Siempre ponerse en el lugar del otro, no estar de este lado del mostrador, estar del otro lado del mostrador y luego hacer una conclusión. Yo creo que la ciencia debe ser apoyada en la medida que no cause daño. Digamos, el límite del impulso de la ciencia es no dañar a la persona, porque siempre lo importante es la persona. Entonces, es necesario regularla de manera tal de provocar la mayor satisfacción social, pero con una protección especial a los que se encuentran siempre en un estado más precario de autodefensa. Por eso es que se atiende mucho en el derecho argentino, y eso es bueno del derecho argentino, y vuelvo a insistir, la situación del más desprotegido. Por eso se dice el interés superior del niño, porque es aquel que todavía no se desarrolló como para poder defenderse por sí mismo a título propio. De las personas de edad avanzada, es decir, las cuestiones de la salud mental. Y todo eso ha sido motivo y preocupación del legislador. Y por supuesto que se deciden algunas cuestiones en un sentido que a algunos satisfacen y a otros no. Ese debate, esa pelea, ese enfrentamiento intelectual es lo que provoca el crecimiento. Si todos pensáramos igual los que estamos en esta sala,
seguramente ninguno crecería porque nadie ejerce oposición. Ahora, si usted dice algo y yo me opongo, ante esa oposición usted tiene que tener un argumento y ese argumento la hace crecer a usted y a mí. Sobre ese punto finalmente hubo un avance y otros consideraron luego un retroceso en medio del debate en el artículo 19, que tiene que ver con el establecimiento del inicio de la vida en la concepción. Finalmente, doctor, ¿cómo quedó? ¿En el seno materno, fuera del seno materno? ¿Cómo puede influir esto en el debate por la despenalización del aborto, por ejemplo? Bueno, tengo que dar una explicación que es aburrida, porque todo lo que es técnico, científico, resulta aburrido, pero voy a tratar de que se entienda. Cuando el legislador no discrimina, el intérprete no puede discriminar. Es decir, si el legislador no discriminó, habiendo podido hacerlo... ¿Discriminar desde dónde se entiende? Discriminar quiere decir marcar una diferencia. Okay, ahí va. Si yo marco una diferencia, que puede ser justa o injusta, sí, es decir, se habla, esto es malo porque discriminó, no. Hay que discriminar. Este pagó la entrada, puede entrar, este no pagó la entrada, no debe entrar, este estudió, debe aprobar, este no estudió, no debe aprobar. Discriminación injusta. Lo que estoy diciendo es que el legislador dijo que se protege la vida desde la concepción y no indicó cuál concepción. Quiere decir que está protegida la concepción en términos generales. O sea, ahí está cubierta la fertilización in vitro, por ejemplo, fuera del seno materno. Sí, lo que ocurre es que creo que nosotros, en la sociedad argentina, estamos entrando en un debate innecesario respecto a eso y le explico por qué. Hoy ya la misma ciencia nos está proveyendo la posibilidad de producir, de reproducir, sin necesidad de tener fertilizaciones previas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener criocongelado el material reproductivo masculino y femenino por separado. Totalmente. Y unirlo en el momento de la utilización. Lo que pasa es que por una cuestión de efectividad, cuando las técnicas estaban un poco más atrasadas, se producían varias fecundaciones, se insertaban varias para que alguna de ellas prendiera. Hoy ya eso no es necesario. Crioconservo esperma, el óvulo de la mujer, los uno en el momento de aplicarlo y los aplico. Y eso tiene la misma efectividad que antes. Por eso creo que no tenemos que detenernos en la Argentina en enfrentamientos innecesarios sobre cosas que en breve están superadas. Nos queda tiempo para una pregunta más. Y elijo que usted, doctor, elija cuál es el artículo, cuál es la modificación, cuál es la incorporación quizás de este nuevo Código Civil y Comercial que lo pone más orgulloso, que siente que nos va a beneficiar, que era un pedido y que no estaba siendo escuchado. El que le dije recién de la atención del discapacitado. Yo creo que es en lo que hace bien la Argentina en trabajar, en evitar discriminaciones, en atender a los que están en estado precario de autosustentación. Creo que es lo que nos caracteriza, es lo que me puso orgulloso a mí de que se me convocara, entre otros países, a Alemania. Un orgullo para nosotros tenerlo aquí, gracias. No, un gracias placer enorme, un placer enorme, un lujazo, el doctor Córdoba. Además, inevitablemente se cuela aquí también, donde uno se planta en la vida a la hora de pensar por qué piensa alguna ley, por qué es importante una y no otra, y por qué todos caemos en la vida cotidiana. Es como inevitable el plantearse desde lo que puede llegar a ser la rapidez de un divorcio hasta el desamparo que puede presuponer un niño discapacitado, un adulto discapacitado, con todas las ventajas que a veces suele sacar quien está en el entorno más íntimo. Gracias, Doc, un placer. Gracias a usted. Vamos a la interna, algo bastante más cruenta viene la cosa. Interna, ya se vienen las PASO este domingo, el viernes ya somos veda, pero por ahora tenemos tiempo todavía de alguna chicanita por allá, alguna operación por allá, un coqueteo con alguno por aquí. ¿Quién te dice? El domingo, gran revuelo, gran a partir de programa de La Nata y el señor Aníbal Fernández allí implicado. Por supuesto, quien compite en la interna es Julián Domínguez, así que quien empezó a mirar qué pasaba en el entorno más íntimo de la situación, empezaron a ver cuál era la reacción de Domínguez. Domínguez hablaba y decía esto con respecto al tema. Los convocamos para dar respuesta a las descalificaciones morales y políticas que hemos recibido en las últimas horas. El hecho de que el jefe de gabinete haya sido objeto de una denuncia mediática no lo habilita a ensuciarnos, ni a mí ni a Fernando Espinosa. Reiteramos nuestra solidaridad, ya expresada en la mañana de hoy,
porque cuando se ataca a un compañero, atacan a todo el conjunto. Y estamos acostumbrados a estos ataques en tiempos mediáticos. Y queremos ser categóricos. Esto es intolerable y nos daña a todos. Siempre construido en el respeto y el diálogo, y sin descalificaciones. Y no voy a cambiar ahora mi centro, pero fue inaceptable su denuncia infundada sobre el tema de las boletas, y ahora no vamos a tolerar esta nueva acusación. No quiero ni queremos entrar en el juego de la oposición que se beneficia de esta situación, como siempre lo han hecho con fines electorales. Vamos a seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora para ganar la interna del Frente para la Victoria. Esto era en el día de ayer, o sea, el comunicado leído en un ámbito muy formal y muy serio, leído punto por punto. Es habitual esto para no meter la pata y no pifiar ni siquiera en la coma donde debe ir la coma para no perder sentido, pero el día fue largo. Sofi, ¿cómo continuó? Sí, y esto surgió porque había empezado con la acusación de Aníbal Fernández de, bueno, en la interna me están preparando esto, de alguna forma fue Julián, sin mencionarlo, pero lo dijo, fue Julián Domínguez, fue Espinosa, fue esta fórmula que compite conmigo en la provincia de Buenos Aires la que armó lo que él denominó, el jefe de gabinete, una operación política con el programa de la Nata. El tema es que después de esta conferencia de prensa, pocas horas después, Julián Domínguez y Espinosa fueron al programa de Marcelo Hugo Tinelli. Domínguez no solamente estuvo presente allí en el programa, como lo estamos viendo en este momento, sino que además bailó, se bailó una chacarera. Y claro, obvio, eso generó la repercusión esta mañana por parte de Aníbal Fernández, señalando que si había sido una operación acusarlo por el triple crimen de General Rodríguez, por el tráfico de efedrina, por parte del Grupo Clarín, que sus compañeros de espacio de la interna luego vayan a el canal más visto del Grupo Clarín, en este caso al programa más visto que pertenece a ese grupo mediático, era de alguna manera provocarlo en medio de la campaña electoral. ¿Cuál es el punto principal? ¿Qué dijeron desde el sector de Domínguez? Lo dijo el propio Espinosa esta mañana. Hace 3 semanas que teníamos ya cerrada la presencia en el programa de Tinelli. ¿Por qué? Porque la verdad es que el problema que tiene Domínguez, más allá de que tiene mucho apoyo sobre todo de todos los intendentes de la estructura del Partido Justicialista, es el nivel de conocimiento. Lo conoce poca gente. Hoy las encuestas lo ponen Aníbal Fernández primero en intención de voto, pero luego viene María Eugenia Vidal, que es la precandidata del PRO, y recién después lo ubican a la fórmula Julián Domínguez, Fernando Espinosa. Lo que buscaban con ir al programa de Tinelli era justamente levantar el nivel de conocimiento de cara a este domingo, que ya son las elecciones, y aquí a esta interna se le juega absolutamente todo. Vamos a una rondita de noticias breves. Comenzamos con la sorpresa del día de ayer. Puerto Madero. No era una fortuna escondida en algún lado, no era un departamento no declarado, era una ballena. Pobre ballena, una ballena bebé que andaba ahí perdida. Llamativo, imagínense, toda la gente, por supuesto, balconeando, viendo al cetáceo, que finalmente la buena noticia es que hoy por la mañana lograron conducirlo hacia Río Abierto y a partir de allí intentar que retome su caminito y llegue al mar. Su lugar. Impulsan un proyecto de ley para que los locales pequeños, los almacenes, acepten tarjetas de débito. Atente al piojo esta noticia. Diputados del oficialismo proponen un proyecto de ley para que subsidie la instalación de los postnet a los comercios más pequeños, ¿no? Para que, claro, acepten las tarjetas de débito y también tal vez las de crédito. La iniciativa se da luego de que un fallo judicial dictara la obligatoriedad para los comerciantes minoristas de contar con el sistema de pago electrónico.
Vamos ahora a mostrarte una iniciativa de los Estados Unidos que tiene que ver con generar trabajo para gente que lo necesita, ya casi como una terapia. Estoy hablando de gente que está privada de su libertad, presos, y a partir de allí entrenar animales para que detecten drogas, detecten bombas. Esto se hace en una cárcel. Los convictos deben poseer diploma universitario, no tener informes disciplinarios en el último año, reciben al cachorro y durante un año tienen la posibilidad de entrenarlo como corresponde. La mayoría son labradores Golden Retriever y lo cierto es que se hacen bien mutuamente. El animal se divierte mucho recibiendo estos entrenamientos y lo cierto es que los convictos muchas veces llegan a las lágrimas a partir de tener su tiempo ocupado, contacto con un animal que se sabe lo positivo que es. Las declaraciones de uno de ellos, por ejemplo, fue llorando decir que hacía 40 años no acariciaba a un cachorro. Fede, impresionante esta noticia. Si algo le faltaba a Lionel Messi, era tener un postre con su nombre. Así como lo escuchás, un chef, se llama Jordi Roca. Es un asco ese postre. Es un chef pastelero. Dicen que es un golazo, no sé. Se llama El Gol de Messi. Así se llama el postre. Ahí puede ser que le vaya bien, ¿no? Como en la selección. Pobre, le mandamos un beso, lo queremos mucho, seguro nos está viendo y se preocupa mucho si nosotros le decimos cosas malas. Bueno, resulta que este chef pastelero, uno de los 3 dueños, junto con sus hermanos, de un restaurante que se llama Cellar de Can Roca, fue elegido en junio, además, este restaurante como el mejor espacio gastronómico del mundo por la revista británica Restaurant. Según Jordi, el postre es una recreación de 2 de las obras de Messi. Se inspiró en 2 de las obras de Messi, precisamente los goles que les hizo al Getafe y a Brasil. Así que ahí está, el postre se llama Gol de Messi, tiene dulce de leche. ¿Ese pasto se comerá? Que gente muy moderna, raro, demasiado ¿no? moderna. Pero tiene dulce de leche, así que le entramos. Sí. Bien argentino, sí. Tiene dulce de leche. Sí. ¿Qué más tiene? Tiene cítricos y tiene eucaliptus. Por ahí eso verde que ves son eucaliptus. Yo te dejo el eucaliptus a vos, yo me como el dulce de leche. Hecho. Felicitamos trabajadores del día, en este caso científicos del CONICET, genios absolutos. ¿Por qué? Porque han hecho un hallazgo revolucionario con respecto al mal de Parkinson. El Parkinson puntualmente, lo sintetizo de manera brutal, por supuesto, pido perdón al mundo científico. El Parkinson tiene la capacidad de eliminar las neuronas. A partir de 40.000 personas en la Argentina tienen Parkinson y el problema es generar nuevas neuronas, justamente, porque el cerebro va muriendo, va matando las neuronas progresivamente y la persona afectada puede tener más dificultades para controlar los movimientos. De eso se trata. Hoy se usan fármacos para controlar estos síntomas y una de las apuestas fuertes de la nueva ciencia es atacar el problema de fondo, que es cómo generar nuevas neuronas. De eso se trata. Bueno, lo que hicieron estos científicos fue encontrar un proceso que ocurre entre el sistema de defensas del organismo y el sistema nervioso y que desencadena la producción de nuevas neuronas a partir del uso de células madre. El descubrimiento fue realizado por el grupo de investigadores en terapias regenerativas del sistema nervioso, Fernando Pitossi, beso gigante. Participaron Pablo Radiche, Patricia Matiau, María Celeste Leal, María Isabel Farías, Karina Ferrari, Mariana Puntel, Mariano Salive y Ariel Chernomorets. Todos ellos son del Instituto Leluar y del CONICET. Son nuestros trabajadores del día, genios, genios, genios absolutos, científicos que nos llenan. ¿De acuerdo cuando los mandaban a lavar los platos? Qué suerte que no hicieron caso. Día del panadero, feliz día a todas. Fui a comprar las medialunas a la panadería que me recomendaste. ¿Y muy buenas? Pasaron mi nivel, que tengo un muy alto nivel en medialuna. Ya aceptamos donaciones, no hay ningún problema. Yo puedo testear medialuna en vivo. La de grasa es mi especialidad. Estos son científicos también, te digo. Obvio. Hacer una buena medialuna. No 4 de agosto, Día del Panadero, fecha en la que se creó en el año 1887 el primer sindicato de obreros panaderos en Argentina, y a partir de nombres como Sacramento, Bola de Fraile, hacerle un hola también y un desafío a determinadas autoridades instaladas a partir de allí. Vigilante, claro, hay todo un mensaje en la factura. No es solo un vigilante, hay un mensaje allí escondido en la factura. Nos vamos con un tema pedido de Sofi. ¿Cuál es? Sí, porque los bajitos somos fanáticos de ella, los bajitos la queremos mucho y ella es bajita constantemente. Ella quedó bajita. ¿Qué vamos? ¿Con qué vamos? Yuya, la reina de los bajitos, cantando Quiero Pan. Chau, que la pasen muy bien. Queremos pan. Feliz día. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Chau, gracias por todo.